Hola a todos los amantes del rock y bienvenidos a otro episodio del video podcast de Por los Caminos del Rock, donde exploramos las luces y sombras de la música que tanto amamos. Somos sus anfitriones Francisco Puyol y Natalie Murillo, y hoy vamos a hablar de un tema difícil pero crucial para entender la historia del rock, que es el impacto devastador de las drogas y el alcohol en la vida de los músicos de rock. Desde la década de 1960 hemos visto cómo el éxito y la fama llegaron acompañados de excesos y adicciones que destruyeron la vida de muchos de nuestros ídolos. La lista es larga, como desde Jimi Hendrix y Janis Joplin hasta Kurt Cobain y Amy Winehouse, artistas cuyas carreras brillaban con luz propia pero se apagaron demasiado pronto. Hoy exploraremos cómo las drogas y el alcohol no solo moldearon su música, sino que también los llevaron a un camino oscuro que afectó profundamente sus vidas personales y su legado. Tenemos dos invitados muy especiales que compartirán con nosotros sus perspectivas sobre este tema. Para empezar, a Paul Vega, con experiencia en medios de comunicación y con más de 30 años, hijo del reconocido locutor Manuel Vega, que Dios goce, de Radio Juvenil, Radio Uno, Radio Sistema Universal, ustedes lo recordarán, y que trabaja en radio desde 1991. En ese mismo año comenzó su travesía como difusor del heavy metal y se ha consolidado como tal en el programa Rock Sin Fronteras, el cual lleva ya 23 años al aire, casi nada. Además de heavy metal, ha creado programas en otros géneros como los clásicos del pop y rock de los 60, 70, 80 y 90, así como de la música popular en español. Ha incursionado en campos como los deportes, en los cuales ha fungido como comentarista e historiador, y en el 2014 dio el salto a la televisión, primero como especialista con los temas relacionados a la música y posteriormente como productor, creando programas musicales como Planeta Pop, y tuvo a su cargo también el emblemático programa del CINART, Musicales del 13, y colaboró con Deportivas del 13. Desde 1997 labora como técnico de sonido para el CINART. Además, también nos acompaña Andrés Brenes, autor del libro Heavy Metal, 15 mitos del rock, publicado en septiembre del 2023, y además es el productor y presentador del podcast Colmillo Rockero desde abril del 2020, podcast que ya tiene más de 19,000 descargas y ha sido escuchado en Costa Rica, Estados Unidos, España, México y Alemania, entre otros. Andrés es especialista en marketing digital, graduado de la Universidad Latina de Costa Rica, y se considera un apasionado de la música desde su adolescencia, siendo seguidor del hard rock y el heavy metal tradicional y coleccionista de discos compactos, y le gusta asistir a conciertos regularmente. Su podcast nace de la necesidad de información y actualidad que existe en cuanto al mundo del rock de los ochentas, pero en idioma español, porque en inglés pues hay muchos medios reconocidos. Andrés ha participado en espacios como el programa radial Rock Sin Fronteras de nuestro amigo Paul, justamente, y en los podcasts 5 Minutes of Rock con Eric Villalobos, Jale al Chivo con Carlos Orozco y Dooners World con Mike Muldoon. Con ellos hablaremos y nos ayudarán a comprender mejor cómo este aspecto del rock ha marcado la historia de la música. Bueno, bienvenidos ambos. Es un gusto tenerlos aquí por los caminos del rock. Para empezar con el primer punto, bueno, para entender por qué las drogas y el alcohol se convirtieron en una parte pues tan importante de la cultura del rock, debemos retroceder a los años 60, cuando el rock comenzó a ser visto como una forma de liberación, tanto musical como social. En esa época, las drogas psicodélicas como el LSD se asociaban con la expansión de la mente, mientras que el alcohol y otras sustancias fluían libremente en las giras y backstage. Pero lo que comenzó como una búsqueda de inspiración o escape, rápidamente se convirtió en una trampa mortal para muchos. Pensando en esto, la primera pregunta, que tiene que ver con la influencia de las drogas en la creatividad, sería la siguiente. Algunos músicos han hablado de cómo las drogas les ayudaron a ampliar su creatividad. The Beatles, por ejemplo, produjeron álbumes icónicos como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band bajo la influencia de sustancias psicodélicas. Pero ¿realmente las drogas impulsaron la creatividad o fue solo una ilusión temporal? ¿Cómo creen ustedes que las drogas influyeron en el sonido y las letras del rock durante esta era? Podemos empezar con Paul.
Buenas noches, Natalie, Francisco, un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, saludos a Andrés, por supuesto, ya viejo conocido. Eh, es un tema bastante escabroso porque al final esto de las drogas, difícilmente se podría decir que influye en la creatividad, o por lo menos así lo veo yo, en la creatividad de alguien, porque dependiendo de la droga o el mismo alcohol, el alcohol y la droga nublan los sentidos, ¿verdad? O sea, qué complicado pensar en que alguien pudo tener una explosión de creatividad por el consumo de estas cosas cuando realmente te ponen otro nivel, con otro nivel eh, donde la conciencia no es la misma, ¿verdad? O sea, las cosas tienden a volverse borrosas, especialmente si hay abuso de este tipo de drogas, ¿no? Drogas o alcohol, ¿no? Perder la conciencia es algo que es contrario a lo que puedas pensar de que te pueda ayudar a pensar en algo que alimente tu creatividad, ¿verdad? O sea, hay varios estudios dentro de las investigaciones que hice de varias universidades donde se demuestra que es una de las formas menos eficaces de potenciar la creatividad, ¿verdad? Y descubrieron también en estos estudios, ¿verdad? Que no hay un vínculo directo, ¿verdad? Entre las drogas y la creatividad. De hecho, que más bien hay una tendencia a que las personas muy creativas más bien busquen las drogas, ¿verdad? Entonces es complicado o difícil pensar que las drogas pueden potenciar algo cuando tus sentidos realmente entran en un estado fuera de la realidad, fuera de lo normal, donde perdés noción de la realidad. O sea, ¿qué creatividad puede tener una persona que está en un estado de intoxicación tal que le ayude a pensar y decir, mira, uy, esta borrachera, no, esta borrachera me hace, uy, esta canción, que voy a hacer una canción por esta, no, ese tipo de cosas no suceden, simplemente perdiste el sentido, perdiste una serie de, de, de conexiones con la realidad como para pensar que este tipo de cosas se potencian. Ciertamente, me parece a mí, ¿verdad? Fue parte de todo, de toda una forma de escape, ¿no? Y no hablamos solamente del rock, o sea, el consumo de drogas, y creo que cuando uno ve películas como las biográficas de Ray Charles, por ejemplo, te das cuenta del consumo exagerado que había de morfina, ¿no? La lucha contra las drogas en los Estados Unidos, que antes la morfina se vendía libremente, comienza en los años 30, en la depresión. Entonces, este tipo de cosas, más que potenciar, yo creo que no le aporta absolutamente nada al músico en ese sentido. Por lo menos mi punto de vista. ¿Qué opinas vos, Andrés? Bueno, igualmente, como comentaba por ahí Paul, ¿verdad? Saludos para todos, por ahí Natalie, Don Fran, Paul, por supuesto. Bueno, y también la persona que nos escucha o nos ve, porque como es formato podcast, ahí está el asunto también de contemplarlos también. Como comentaba Paul, bueno, estudios, yo creo que la gente hoy en día con el acceso a Internet más bien pueden encontrar demasiadas cosas, o sea, más bien, ¿verdad? Inclusive personas que puedan emitir su opinión y no específicamente personas porque tengan algo que ver con la parte científica, pero hablando tal vez en la parte de composición, creo que es lo que va por ahí más arraigado a ese tema. Comento exactamente lo mismo. Diría que, digamos, a la hora de la composición, los músicos deben enfocarse, deben estar pues en sus cabales a la hora de interpretar, de buscar melodías, de buscar patrones, a la hora de, ¿verdad?, componer lo que más les guste. Y creo que más eso va tal vez a otros temas que en algún momento iremos a tratar probablemente, que va más en cuanto a lo que es ya, ¿verdad?, el cómo manejar ya una
una carrera, muchos detalles, la parte un poco negativa de la industria musical también, ¿verdad? Que por ahí el management, cosas que se pueden comentar también. Creo que va más por ahí, al igual que Paul, creo que concuerdo en eso, o sea, realmente para lo que es la parte creativa como tal, además un poco de eso que también hablé, una pinceladita inclusive en mi libro, que realmente viene a meramente como ser un tapón por ahí para lidiar con circunstancias complicadas, pero creo que en la parte creativa como tal puede para algunas personas ser algo como recreativo, pero ayudar como tal a la parte de la composición, creo que lo pongo en duda para no decir que tiene muy pocas probabilidades, ¿verdad? De que esto sea algo como cierto. Ujú. Sí, bueno, Sí, no sé, muchas veces siempre ha habido esa, ¿verdad? Esa relación o ese tabú, ¿verdad? De que la gente relaciona, dicen rock, ah, no, inmediatamente lo relacionan con drogas, ¿verdad? No, pues todo el tiempo, o sea, toda la vida yo he escuchado eso. No, no sé cuáles son las percepciones que tienen ustedes al respecto. Si realmente, si siempre asocian el rock con drogas y alcohol. creo, Frank, que es un asunto que viene con el asunto del rock como tal, que nace como una rebeldía, ¿no? Mm, Pero por el ejemplo que te puse, mm, el consumo de drogas empezó con el jazz, o digamos, mucho tenía que ver con los músicos de jazz, no tenía nada que sí, ver con el rock, ¿verdad? claro. Igual con los músicos de blues y todo eso. Recordemos que igual que el rock es un hijo del blues, ¿verdad? Pero todo eso viene ¿cómo se llama? Hacer una parte que se le terminó encajando al rock por ser tan rebelde, ¿verdad? También hay Creo que, que bueno, una observación ahí es que también pienso que muchos músicos, sobre todo en la época de los 60, 70, que tal vez sí consumían a la hora de crear música o no necesariamente lo hacían, pero querían dar esa impresión en sus canciones, ¿verdad? Digamos, Journey to the Center of the Mind o Age of Aquarius. Hay un montón, ¿verdad? Que son muy meramente que uno dice música hippie, droga, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque siento que también importaba mucho, es una forma de mercadeo. ¿Verdad? Vender esa idea en un momento donde eso estaba en un auge tan grande, ¿verdad? Durante la guerra de Vietnam y toda esta juventud rebelándose contra esa realidad sociopolítica y pues rebelándose a través de drogas y de alcohol. Entonces, claramente, había que crear música desde un punto de vista marketing, meramente, ¿verdad? Pienso yo, que abogara eso para que se pudieran identificar estos jóvenes, ¿verdad? Entonces, también además de está ese que, punto. además de que los músicos también, ciertamente no negaron eso, ¿verdad? No negaron ese consumo de drogas. Pues recordemos, por ejemplo, una canción como White Rabbit, ¿verdad? Mm, De Jefferson Airplane, pero yo creo que es uno de los ejemplos más claros porque está relacionado directamente con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas de Carol, que, que el cuento por sí mismo está lleno de referencias a las drogas, ¿verdad? El hongo que te mm, hace crecer y la bebida que te hace más pequeño. Entonces, todo eso era algo muy habitual, ¿verdad? Dentro de, de, de las mentes creativas de la década de los años 60. Y cuando lo llevas a otros campos y a otras cosas, lo ves, por ejemplo, con Scooby-Doo, ¿no? O lo ves con los pitufos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Todos estos creadores del arte en Sabina también. general, porque tenemos que hablar del arte en general, este, experimentaron todo eso y de alguna forma lo plasmaron en sus obras, pero no lo plasmaron en ese momento, lo plasmaron después, en un momento en el que ya los efectos, pues digamos que el efecto de las drogas o esas cosas habían pasado y más bien es como una oda a ese consumo más que al consumo mismo. mm. Y- Exactamente. Y además, otra parte que quería hacer por ahí es que a veces relacionamos más esto con la etapa del rock psicodélico, que ahí mm, Ujú. creo que va más tirando a esa línea, a que es la experiencia a la hora de que, como decía Paul, ya no estoy componiendo, sino que ya hice todo el asunto, la parte de lo que quiero, ¿verdad? Los efectos,
efectos y todo lo que quiero ponerle. Y ahora sí, la experiencia a la hora de consumir, ahí puedo como utilizar eso para como potenciar tal vez las sensaciones y todo esto que, bueno, hay para ver tipos de sustancias hay un montón. Pero más que todo, digamos, las que son como drogas más pesadas sí pueden sacar un poco ahí de la realidad. Entonces, Qué mejor asumiría ejemplo que yo, Pink diría que Floyd. va por ahí. Pink Floyd, por Exactamente, ejemplo. justamente cuando usted Eso dice Pink es Floyd. lo primero que se le viene a la mente a la gente. Sí, no, y también, bueno, pensando en esto un poco, me lleva a lo del tema de verdad de que como esta, digamos, inspiración pues se puede convertir más bien en una lucha contra la adicción. Lo que se da, digamos, en cómo hemos perdido a tanta gente, a tantos artistas, precisamente por el uso de drogas o por el exceso del uso de drogas. Artistas como Jim Morrison, como Janis Joplin, Jimi Hendrix, que todos ellos fallecieron a los 27 años, que conforman lo que llamamos ahora el fatídico Club de los 27. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan profunda sienten ustedes que es la relación entre el éxito, la presión de la fama y la caída en la adicción? O sea, ¿por qué creen que este estilo de vida rock and rollero los hacen tan vulnerables a estas adicciones? Bueno, creo que es un... hay muchas cosas ahí que están relacionadas y en el negocio de la música o en la industria de la música, te ves presionado a muchas cosas. La fama como tal, ¿verdad? Donde no faltarán los amigos que aparecieron de la noche a la mañana y se convierten en tus compinches Mm, porque sabes que tenés el dinero para consumir, ¿verdad? Empezando por eso, puedes comprar lo que querrás. Este, pero hay algo, creo que todavía en cuanto al alcohol, pues eso sucede con cualquier tipo de artista. Vos ves los writers y los comentarios y las noticias sobre qué artista pidió tantas botellas de esto, tantas botellas de lo otro, tantas botellas. Ok, eso pasa en todos los géneros musicales, ¿verdad? No solo en el rock. Lo que pasa es que, claro, nuevo, se le encasilla al rock, que son los chicos malos, que son los que hacen eso. Los demás no. Los rockeros son los que hacen eso, ¿verdad? Este, y, y por otro lado, lo agotador que pueden ser los compromisos de giras, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto funciona como un escape, ¿verdad? Las drogas terminan dándole ese impulso extra o esa fuerza extra para poder soportar los rigores de estas giras kilométricas, gigantescas, compromisos de disqueras. Entonces el músico ciertamente se vuelve muy vulnerable a esto porque si no, no aguantan. Muchos músicos no iban a aguantar este tipo de cosas. Es un entorno laboral enfermizo, ¿verdad? Porque está el alcohol, están las drogas, y todo está en abundancia, ¿verdad? Entonces, las drogas y el alcohol te sirven como escape, por un lado, y las drogas te sirven para darte la fuerza porque no tienes tiempo para otra cosa, para poder aguantar las giras, especialmente cuando sos un grupo que, que de 365 días tiene 200 conciertos al año. Y lo ves también en los deportes. ¿Cuántos, cuántos deportistas terminaron consumidos con las drogas para poder seguir jugando por dolor de rodillas, por dolor de articulaciones? Entonces pasa en muchos niveles, ¿verdad? O sea, mm, el nivel profesional de tantas cosas muchas veces empuja a la gente a poder cumplir con todo eso, no solamente con su sueño y con el dinero que se está ganando, sino de poder seguir adelante con esa carrera. Entonces los impulsa a consumir estas cosas porque son las que los hace aguantar porque el cuerpo simplemente ya no aguanta. claro. Sí, me imagino también, hasta cierto punto, no sé qué opinan ustedes, pero también yo creo que puede ser también una cuestión, como decía Natalie, de lo que vende, de la imagen que están tratando de proyectar y de que qué malo que soy, somos los chicos malos, somos los chicos heavy, somos los más desordenados, desastrosos, rebeldes. Entonces, tal bien hasta cierto punto
No sé si digamos, lo que era algo creado, finalmente se pudo tornar en realidad también, ¿verdad? Que porque pudieron empezar pretendiendo que lo hacían y terminaron en ello. No sé, Sí, por supuesto. ¿qué, qué Yo opinan al respecto? Yo es en que lo que quiero siempre he meter la pensado cuchara ahí algo. para, bueno, y dale Perdón, ahí a Natalie, dale. mejor. Bueno, nada más iba a mencionar, pues la verdad que mencionas eso, que digamos, para mí siempre ha sido curioso cómo si realmente son tan drogos y tan alcohólicos y todo, por ejemplo, en vivo, en un escenario, mira, yo estudié música y yo sé lo que es estar en un escenario y no me imagino, no veo cómo vos, digamos, sos cantante, cómo te va a funcionar bien la voz si tenés algo adentro, como si sos el baterista y tenés que tener tu motor afina en todas, ¿cómo te va a funcionar? Entonces, yo no me creo eso de que al menos cuando estén en on stage y toda la cosa, ¿verdad? Que de verdad estén fuleados, porque no, ¿qué cuerpo va a funcionar, ¿verdad? Durante, no sé, hora y media, 2 horas o más de concierto, con las luces, con correr, con pegar brincos, con toda esa euforia y esa adrenalina que ellos tienen que dar a su público si están bajo la influencia de algo, ¿verdad? Obviamente han habido casos, digamos, la famosa Amy Winehouse, uno la vio cayéndose y todo, pero es que Que más eso es de lo que uno. le pasaría a todos, ¿verdad? En el caso de que realmente fueran así todos. Entonces ahí es donde yo pienso que ellos juegan mucho con ese concepto. ¿Qué piensas, Sí. Perdón, Andrés? ahora sí, Andrés. Yo lo que iba a comentar justamente es que, de hecho, aquí con algunos de los detalles que me puse a buscar esos días, ¿verdad? Había visto también lo que era el podcast de Joe Rogan y había salido el mismísimo Paul Stanley, ¿verdad? Que yo admiro mucho, y él hablaba justamente que, como decía Paul, en el contexto mismo de lo que es el ambiente musical, por ser algo tan festivo, ahí pues abundan las sustancias y ni siquiera tienen que preocuparse, hasta el mismo management, cuando ya tienen, ¿verdad? Cierta fama, cierto reconocimiento se los van a buscar. Entonces no es como que es problema de dinero, de recursos para poder utilizarlo. Pero ellos sí en algún momento tienen que ser conscientes y son como las excepciones de eh, en esa parte que justamente por ahí comenta Paul Stanley, que él decía que, digamos, en un escenario puntual, a él lo que más le molestaba o lo que más le afectaba en algún punto es que pasaba, digamos, de un concierto en el Madison Square Garden con más de 18.000 personas, digamos, a terminar en un deli, digamos, que era como un Musi, algo así, ¿verdad? Un supermercado pequeñito, completamente solo, en donde nadie creería que él pasa de ser un super dios adorado por tanta gente a 5 minutos después completamente lidiar con y esto como paso del estrellato completo a completo anonimato. Entonces, son como mecanismos por ahí que psicológicamente podemos empezar por ahí a como al azar para decir cuál es la forma correcta de poder como lidiar con esto. Bueno, ahí ya por sí, Natalie comentaba el asunto con que en una presentación en vivo creo que es un poco como complicado. A veces usted inclusive ve los mismos videos de Slash o gente así que ya está tomando en el mismo, en la tarima y se ve que no tienen un performance, digamos, una actuación apropiada. Pero igual, también eso hay que añadirle un poquito más todavía, que de hecho estaba viendo hace poco un documental que se llama Welcome to the Club 27, Gone Too Soon, de Amplified, por ahí que voy a dejar el enlace y la info. Y justamente había una escritora, una periodista que se llama Leslie Ann Jones, que ella hablaba justamente de lo que es como ya la parte un poquito más de la parte psicológica, que decía, y voy a citar por ahí, dice, ¿qué son esas cosas que definen ese fenómeno? Y de hecho es que son todas cosas que esas personas tienen en común y que todos han tenido una infancia disfuncional. Ellos han tenido algo terrible que les ha pasado a temprana edad de sus vidas y lo que no ha sido capaz de ayudarlos a procesar esta llama de angustia y de la creatividad de su salida. Son generalmente personas muy inteligentes que han sido malentendidos desde pequeños, tienen una naturaleza rebelde, han sido marginados, mal ubicados, mal guiados y como hacen mucho dinero haciendo las cosas que intentan, solían ganarse esto con algo que realmente era sano y nuevamente ahora se complacen con lo que es el alcohol, las drogas y esas cosas que los están matando. Entonces nuevamente ella apunta a nuevamente lo que hablamos del Club 27, de la forma tal vez autodestructiva, a no saber cómo manejar esa presión, esa fama y que ya a veces vienen ciertos patrones, ¿verdad? En donde tal vez vienen de una familia disfuncional, de que no saben cómo manejar a veces determinadas emociones, entonces en lugar de enojarme y saber cómo hacerlo, prefiero como ocultarlo. Creo que a veces muchísimo de esos escenarios, no es por ser como uno muy machista, pero sí se aplica mucho a, ¿verdad?
lo que es uno tal vez no expresar muchas cosas, sobre todo en esas sociedades que hemos venido viviendo, en donde usted como hombre tiene que lidiar con muchas cosas y no puede como tal vez tener un espacio sano en donde expresarse, tal vez una persona en donde poder comentar determinadas cosas. Entonces yo creo que esto tiene mucha tela que cortar a veces, inclusive en la misma sociedad, en la parte de la familia, que no es algo que también uno puede decir es justo para todos, pero el rock, hacer una ventana creativa, un espacio en donde no hay ninguna regla y todos son aceptados, pues la persona que tenga el talento, que pueda de verdad como por ahí comentar, ¿verdad? De una manera, lo que se puede decir como creativa con sus cosas, pues va a resaltar. Y yo creo que el talento para nadie es un secreto, que las personas que lo tienen, pues tienen que explotarlo, pero va como por ahí, muchísimo como por cómo lidiar con esto, con la fama, como decía Paul en algún punto, o sea, esto en esos, o sea, siendo famoso, yo creo que lo que pidan prácticamente es la realidad de lo que siempre van a tener ahí. Vamos ahora. Hay un par de cositas, perdón, Adelante. con respecto al performance, ¿no? Cuando está en el escenario, igual hay drogas como para cada cosa, ¿no? Mm, Entonces, ujú. eh, la cocaína, la heroína, el mismo Charlie García lo dice, con la cocaína te sentís el hombre increíble, ¿verdad? Pero después de que pasa eso, te sentís mal, miserable, y bueno, el mismo Charlie dice que las dejó porque simplemente no más, no quería volver a sentirse así, ¿verdad? Hay un video muy particular de, de la BOE consumiendo en vivo, ¿verdad? Entonces, lo ves, por eso te decía, en todos los niveles, o sea, no son solo los rockeros, ¿verdad? O sea, lo viste en la Fania en la década de los años 70 con los grandes exponentes de la salsa O sea, eso, sí. y un Héctor Lavoe en medio concierto sacándolo de la bolsa y haciéndose la raya, ¿verdad? Carajo. ¿Verdad? Pero Sacando el ve, muñeco. claro, no, tremendo, ¿verdad? Tremendo. O sea, lo ves y entonces casi que no podríamos decir que el rockero, sino la industria musical como tal. Este, por otro lado, se habla en uno de los estudios que alcancé a leer de que el negocio el arte, el negocio de las artes en general, no está hecho, no es un entorno seguro para personas vulnerables, ¿verdad? Ujú. Y por lo general las personas o las mentes creativas son eso justamente, ¿verdad? Y entonces en momentos de crisis, de colapsos emocionales, de agotamiento, este tipo de cosas son las que terminan de levantar. Entonces se ven inmiscuidos en este mundo en el que en algún momento en su vida jamás pensaron que iban a estar, pero simplemente las exigencias llegan a tal nivel que es lo único que los hace aguantar. Vamos a otro campo para seguir diciendo que no es solamente el negocio de la música. Vietnam. ¿Cuánta droga consumieron los soldados para que pudieran seguir peleando? La Segunda Guerra Mundial, ¿cuánta droga consumieron los alemanes para poder seguir en el frente luchando? Que el mismo ¿Verdad? gobierno les daba, por Entonces, cierto. me entendés, ¿verdad? O sea, es cuando la mente y el cuerpo no dan, eso los hace, se les da casi que hasta que es algo que podríamos decir que con todo respeto, o sin respeto, mejor dicho, porque me parece inhumano, los mismos manejadores son los que proveen esas cosas para que el músico pueda seguir, porque a final de cuentas es dinero. Totalmente. Y es curioso porque qué grande que es el impacto en la vida personal, ¿verdad? De los artistas y las relaciones que ellos terminan teniendo con todo el mundo, porque el precio de la adicción, por ejemplo, no se paga solo en la música, sino que también en las relaciones personales, ¿verdad? De familias rotas, amistades destruidas, vidas truncadas, y de muchos de estos artistas vivieron vidas solitarias, incluso en el apogeo de su fama. ¿Cómo creen ustedes que ha afectado estas adicciones en las relaciones cercanas a los músicos? ¿O cuáles son algunos ejemplos de músicos que han intentado o logrado, según ustedes, superar sus adicciones?
No sé, ¿cuál de los dos quiere comenzar? Andrés, dale vos, Dile, Andrés. dile, ok. Yo creo Yo la que quería con ganas de hablar. Con- con el paso del tiempo y la experiencia, lo mismo que vamos viendo no solo a nivel internacional, sino Que obviamente a conste, veces el hasta a pase nivel del nacional. tiempo, ¿ah? Sí. Ese es un pase que nos pasa a todos. Exacto. Este, lo que yo voy a comentar es que, digamos, ya hemos visto, inclusive bastante documentado esta parte, y creo que un gran ejemplo de lo que le ha costado y hasta está documentado en ese em, largometraje de Some Kind of Monster es James Hetfield, que le ha costado muchísimo lo que es, ¿verdad? El alcohol, lo que es manejar la ira, manejar muchísimas cosas. Entonces hablaba inclusive hace unos meses, Paul, en cuanto a que Metallica no puede recrear de nuevo el Master of Puppets por el contexto, lo que están viviendo. Es una persona que va cambiando y desarrollándose, ¿verdad? De determinadas maneras. Y como jóvenes, como esta cultura como este movimiento de contracultura más bien, que siempre ha sido el rock, ¿verdad? Creo que va siempre relacionado a eso, a expresar, a no estar de acuerdo con muchas cosas. Y yo creo que a veces, aparte que ya se generan problemas por diferentes formas de pensar, con familia, ¿verdad? Inclusive a veces, bueno, más de una persona creo que también en algún contexto puede haber tenido problemas de trabajo en algún momento, ¿verdad? Con que hablábamos en la fanfarera y tantas cosas, pero yo creo que es simplemente uno como de los ejemplos más normales que usted puede como comentar por ahí. Yo creo que también en algún momento sabía la historia de Paul Stanley, que inclusive él, sabiendo todas estas circunstancias, antes de que Wicked Lester como que explotara, tuvo ya por su propia como experiencia en el libro ahí que comenta de su hermana Julia, que ella era como ya, ¿verdad? Con cierta recurrencia lo que hacía era como automedicarse, entonces ya iba como preparándose y él intentó inclusive como ir a terapia y cosas de esas, pero no es como la regla, no es como lo normal. Normalmente usted cuando se mete en lo de asunto de la música está como por su cuenta, siempre todo es a escondidas o tratando de mantener ese estereotipo, ¿verdad? De que yo soy súper fuerte y no tengo por qué preocuparme por nada, las acciones y lo que pase, lo que diga, realmente no hay como ninguna consecuencia, pero con el paso de los años, ya los mismos artistas a nivel internacional, pues ya no son los mismos carajillos de 15 25 años tal vez, que tienen muchas cosas que decir y a veces van viendo que su comportamiento sí causó que se tuvieran que pasar por un divorcio, por determinadas cosas, que sus mismos amigos, ¿verdad? Ya también van pasando por cosas similares. Entonces, por eso podemos decir como un nombre grande, diría yo, James Hetfield, otro por ahí, el mismo Dave Mustaine, que ha tenido sus cosas, ¿verdad? Entonces, diga, ahí ustedes que también tienen el hecho de comentar, pueden, no sé, tal vez por ahí que se le ocurre algún otro nombre, porque o sea, yo creo que es un patrón que se repite. Cuando uno ve como las personas, ¿verdad? Que van como recibiendo las consecuencias de lo que hicieron en su juventud, y van como cayendo en este detalle, ¿verdad? Que también perdieron a veces relaciones importantes. La, Ahora la que lista, mencionaste, ay, perdón, Paul, decirle. la lista es larga, dale, Fran. Sí, no, lo que quería nada más era contar rápidamente que ahora que Andrés mencionó a esos dos músicos, tanto a Hetfield como a Mustaine, ¿verdad? A ambos, ¿verdad? Tanto el consumo de drogas como de alcohol les costó eh, varias cosas. Bueno, a Mustaine le costó la permanencia en la banda, ¿verdad? Y por eso, precisamente por su adicción al alcohol y las drogas, más bien lo expulsaron y fue que Y se no lo formó supera, Megadeth, ¿verdad? ¿Ah? y Sí, no lo Bien, bien, supera. sí. Tantos años después y no se calla al respecto y Bueno. sigue basureando a todo mundo. Pero bueno, Digamos que ya, yo lo que digo es que tal vez esto fue un asunto también de madurez, porque estos músicos empezaron súper chavalos, ¿verdad? Súper jóvenes, no tenían mayor experiencia en la vida y de pronto pues encuentran la fama, encuentran la fortuna, el dinero y todo lo demás, ¿verdad? Que viene por añadidura y dentro de ello, ¿verdad? Cómo lidiar también con tantas presiones, pues tal vez no tenían la madurez suficiente para soportar esa presión o para poder buscar algún método de escape, sin hacer alusión a la canción de Ride the sí, Lightning. exacto. Pero sí, pero no sé qué te parece a vos, Paul. Mira, podemos hablar de artistas en diferentes géneros. De Ujú. nuevo, me gusta poner estos ejemplos Sí, para desmitificar este asunto de que solo en el rock. está, de que solamente sucede con el rock.
Ve lo Ujú. que pasó con Whitney Houston, por Sí, poner un ejemplo, uf, sí, ¿verdad? sí. Bobby Brown la llevó a eso y eso Ujú, la terminó matando, pero, ¿verdad? Eh, Ozzy Osbourne, mm, ¿verdad? Perdió su primer matrimonio, estuvo en un momento trágico en su vida, mal, drogas, alcohol, eso que casi también que le costó su salida de Black Sabbath, ¿verdad? mm, Eh, Hablemos de Elton John, por mencionar a otro, ¿verdad? mm, 70s y 80s simplemente era un pozo sin fondo de drogas, de la cual logró salir. Steven Tyler, Mick mm. Jagger, hablemos de... Keith Richards dice que, para poner un ejemplo del señor inmortal Keith Richards, dice Ah, Richards que simplemente ya no hace unos 4 o 5 años había dicho que ya no las consumía porque simplemente que había probado tantas cosas que nada de lo que hay ahora No le creo. le entraban flojo, ¿no? Le entraban flojo, no le hacían gracia, entonces, pero que eso no significaba que iba a dejarlas porque en 6 meses podía volver a caer. Angie, el clásico Angie, para contarles una anécdota, por ejemplo, mm, al mm, respecto, no, tenía muchas teorías, ¿no? Que tenía que ver con Angie Dickinson, la actriz, ajá, que tenía que ver con la esposa de David Bowie en un momento que estuvo con Mick Jagger y que se habla de que hubo un threesome ahí, ¿verdad? Entre mm, David Bowie y Mick Jagger y su señora. No tenía nada que ver. Richards terminó contando que estando en una clínica de desintoxicación en la década, a principios de los 70, fue donde nació esa canción. Pero la canción nace no por el consumo, sino por estar libre del consumo mm, de drogas. ujú, De ahí nace un clásico, ¿verdad? Su esposa estaba embarazada en ese momento, pero no sabían todavía si iba a ser niño o niña. O sea, Angie se compuso, la niña se terminó llamando Ángela, pero la canción se compuso sin saber si era niño o niña. mm, Y, y bueno, ese es un caso muy particular, el de Keith Richards, porque ahí sigue, nadie sabe cómo, pero ahí sigue, ¿verdad? sí, Pero le ha costado la vida a muchos. sí, Eric Clapton, que la vio cerquita, Alice Cooper, le costó la vida a Bon Scott, a Jason Bonham, perdón, a John Bonham, a después John, el sí, hijo. Sí. Son- Le costó la vida a Hendrix, como bien anotaba Francisco, pero al final si haces de los grandes cantantes de grunge de los 90 queda uno, y fue el único que se pudo salir, que fue Eddie Vedder. mm, Sí, Lane Staley también murió de eso y fue una muerte horrible, horrible. Chris Cornell se terminó ahorcando. Ujú. Las presiones de todo esto los llevan a ese consumo para poder resistir, ¿verdad? Entonces decís que no es tan bueno ser un rockstar, no es tan bonito ser un rockstar. En el papel parece, mm, Sí. ¿verdad? Pero las presiones que lleva consigo Metallica estuvo a punto de la desaparición, como bien anotaba Andrés, mm, por eso. Pero al final, si haces un recuento, son menos los artistas que consumen drogas que los que consumen. Yo creo que ese ¿Sabes? es un dato Quería importante. mencionar mm, algo por la hora que estabas mencionando sobre las esposas y todo esto. Me recordaste algo, ahí por si lo quieren ver en algún momento, si no lo han visto. Es un documental sobre las esposas en el rock. Se llama como The Wives of Rock y a mí me impresionó mucho, sobre todo la esposa de Alice Cooper y bueno, la de Sharon, ¿verdad? La esposa de Ozzy, todos sabemos, ¿verdad? Que él vive diciendo, ¿verdad? Que si no fuera por ella, pues no estaría Ujú. vivo. Y realmente lo Claro. es así, pero es súper interesante porque es, ¿verdad? Un montón de otros rockstars, ¿verdad? Y sus esposas. Y lo importante, ¿verdad? Del enfoque de que ellas, tras bambalinas, ¿verdad? Aguantando cosas de todo tipo, ¿verdad? Infidelidades hasta decir basta, un montón de cosas, no tener a su esposo nunca a la par por las giras y todo esto, ¿verdad? Y que viéndolos, ¿verdad? Pues sufrir en sus adicciones y todo, se mantuvieron ahí firmes, que es algo que, ¿verdad? No mucha gente estaría dispuesta, o no mucha esposa estaría dispuesta a hacer. Y lo importante que ha sido también esa figura, ¿verdad? En la vida de ellos para poder lograr salir avante. Porque en una gran mayoría de estos casos ha sido
la pareja de la persona a la que les ayuda, ¿verdad? Pues a lograr esto. Si es que no se la lleva, si es que no, más bien la hunden, Sí, sí. ¿verdad? Como Sí, estamos Una de hablando dos. ahora de, hay una película, por ejemplo, yo creo que la película de Mark Wahlberg, ¿cómo era que se llamaba? Rockstar. Andrés, Rockstar. Rockstar, Mm, creo que es un reflejo muy fiel de lo que sucede, mm, ¿verdad? Creo que es Tiene uno de los Nancy por reflejos ahí. con todo lo cliché que pueda parecer la mm, película, es un reflejo muy fiel de lo que sucede en los grupos cuando alcanzan la fama o los músicos cuando alcanzan la fama. Y el video de Tom Petty de Into the Great Wide Open con Johnny Depp, mm. también es una manera también donde se reflejó lo que sucede con el ascenso y caída de los artistas. sí, Claro. puntual. Yo creo que otro antes de que se me vaya el aporte ahí, ¿verdad? Yo creo que, bueno, también otro que soy sumamente seguidor de las biografías y esto, ya eso tiene mucho que ver que tan cierto sea, ¿verdad? La parte de Nicky Six, que ha sido uno de los grandes, que podemos decir, ¿verdad? De abuso de heroína y que inclusive el álbum, el Doctor Feelgood, nace de lo que él considera que es como el peor diciembre de su vida, que es donde ya comienza como el proceso de desintoxicamiento que llevaría a que todo, inclusive Motley Crue, ¿verdad? Todos los cuatro originales, pues ya como que se mantengan y viene siendo un álbum que al menos para mí, a mí me agrada mucho, inclusive por el mismo contexto, de que es, botemos todo lo que realmente no ha funcionado y incorporemos, ¿verdad? Algunos detalles. Entonces, cosas como esas digo que son bien puntuales también, bastante a colaborar. Y otro músico por ahí que en cuanto a ejemplo, que creo que también puede ser de manera positiva, pues creo que Dee Snider ha sido de esos vocalistas que siempre ha sido bien abiertos en cuanto a que él dice, realmente nunca he probado aún en momentos, ¿verdad? De lo mejor, lo que es algo que tenga que ver con las drogas. Y creo que es un gran ejemplo también Suzette Snyder, ¿verdad? Que le ayudó en todo lo que es la parte de lo que es la parte de la vestimenta y ha estado justo junto a él a lo largo de todo su camino, como dirían por ahí, ¿verdad? La mujer del proceso. Entonces, creo que sí hay por ahí tal vez algunos escasos ejemplos puntuales que uno puede decir, en este caso rompen la regla, pero sí, o sea, no me gustaría, al menos a mí, estar en los zapatos de esa pobre, ¿verdad? Muchacha que tal vez le toca que lidiar con la más difícil, tal vez uno lidiando con problemas de carácter y cosas de esas, en donde tal vez hasta llegas a quitarse con ella y la verdad es que no sería como lo más justo, pero antes de que se me fuera, quería como hacer ese aporte por ahí. Andrés, ahora que mencionas el disco de Doctor Feelgood, de hecho, el principio de Doctor Feelgood, ¿verdad? Que suena como un choque y las ambulancias y un freno de un carro o de un porte, ¿verdad? Ellos empezaron ese disco con eso, con esa intro, pues, para hacer oda a un accidente que pasó en la vida real, donde estaban los Motley Crue, bueno, estaba Vince Neil, no sé si estaba, creo que era Nicky Six también, y estaban los de Hanoi Rocks, estaba Neil y estaba Razzle. Razzle murió, de Hanoi Rocks, murió en ese accidente porque estaban hasta el cecerete, ¿verdad? Mm. Sí, era Y el que eso fue Vince Neil lo iba que ellos manejando. Ajá. agarraron para hacer Nada como sale en la película. esa intro, Sí, del Doctor Feelgood. No mucha gente sabe, pero es una forma de Motley Crue homenajear a Hanoi Rocks y especialmente a Razzle, pues tras su muerte. sí, Entonces, sí, para meter ahí ese datito. y que el Doctor Feelgood es lo que conocemos básicamente como el doctor aquí, ¿no? El que receta. Ajá, Exactamente. el médico en su hogar. El- Exactamente, ¿verdad? Ya tienen Express y todo. Sí, sí, sí. Este, pero sí, sí, es un asunto que ha costado no solamente muchas vidas, sino muchas familias, este, muchas carreras, eh, ascenso y caída, ¿verdad? O sea, eso es lo que ha venido a significar, a menos de que el músico realmente haya, o el artista en general, haya logrado darse cuenta de que necesita salir de eso para seguir vivo, porque muchos de ellos estuvieron al borde de la muerte y tal vez el caso, uno de los casos más sonados fue el de Clapton, ¿verdad? Sin duda alguna creo Ujú. que, que, que que él tuvo que llegar a ese límite, a estar al borde de la muerte para poder seguir adelante. Por dicha lo logró, ¿verdad? Sí, por Mm. supuesto. Y otra Porque por cosa que culpa de hay estar antes de así, que el se me hijo murió, olvide, ¿verdad? antes de que se Mm. Sí, me olvide ahí el aporte con lo que comentaba Paul para enlazarlo, ahora hablábamos de Alice Cooper y de hecho
siempre comenta, ¿verdad? Todo lo que le ha costado y lo de que estaba siempre, pues sí, en ese caso su pareja. Pero digamos, el de las personas que siempre escucho, ¿verdad? En podcast y comentarios y cosas así que dicen, es como mi padrino para salir de las drogas. Siempre nombran como Alice Cooper. Yo sé que como que les logra ayudar un montón. Y justo en el podcast de Joe Rogan estaba escuchando a Dave Mustaine que decía que él justamente contactó a Alice para que la ayudara a salir de las drogas porque ya era como alguien que, ¿verdad? Es como muy buen ejemplo. Y él le decía, o sea, a no ser que usted tome ya la decisión propia, en que usted diga, ya tocó fondo, no hay forma en que usted pueda como obligar a nadie a cambiar en esas cosas. Y creo que también, bueno, y Alcohólicos Anónimos y todos los demás escenarios que podemos hablar inclusive en la vida real de cada uno de nosotros. Y yo hablo hasta inclusive por mi misma familia que hasta que ellos no tomen su propia decisión, usted no tiene ningún poder, ¿verdad? Ni los puede hacer como para rescatar o algo. Entonces es una decisión muy personal y usted no puede tal vez comparar, ¿verdad? Lo que es los efectos de las drogas y toda esta fiesta y todo ese momento en donde tal vez sea algo más como asumir responsabilidades, a vivir una vida como más rutinaria, en donde tal vez obviamente acostumbrados a la música y todo esto que todas las noches varían, que hay un montón de emociones, ¿verdad? A flor de piel, es muy, muy distinto y hasta complicado a veces decirle a alguien, ¿verdad? Para el consumo, porque, o sea, tiene que haber algo de peso fuerte, como dicen ustedes, para que, ¿verdad? Digan, no, yo creo que ya hasta aquí, eso es el momento de decir, ya no más, hasta aquí. Sí, precisamente en esto, ahí es donde vemos ese lado oscuro de la industria de la música. Yo lo que, o sea, que lo que hemos hablado de que la industria del rock, y no solo del rock, sino de la música en sí, que lo han criticado por alimentar los excesos y lo que mencionaba Paul antes, esas giras que son interminables, ¿verdad? Y la falta de que los artistas tengan apoyo emocional. También que están rodeados por en lugares donde, o sea, las drogas y el alcohol están disponibles a todo momento, a toda hora. Bueno, drogas, alcohol y todo lo demás, ¿verdad? ¿Hasta qué punto entonces ustedes creen que la industria de la música ha sido cómplice, digamos, en el colapso de algunos de estos artistas que han fallecido o que no lo han logrado? ¿Qué dirían Ah, ustedes? con respecto a eso, es que al final, te lo he dicho ahora, eh, el dinero que generan estos artistas, vos necesitas tenerlo, vos como manager o como disquero, necesitas tenerlo, tenerlo activo, Mm, ¿verdad? Pero como cualquier otra cosa, o sea, estas giras, estos conciertos, un día en una ciudad o el otro día en otra, dormiste en un avión, la única la manera de mantenerte activo, llega un punto en el que la única manera es esa, claro. ¿verdad? Ya, Sí, como, especialmente, especialmente ahora que prácticamente no se, casi no se venden discos. Ahora más bien los artistas tienen que andar de gira para generar dinero, ¿verdad? exacto. Presentaciones en vivo y demás. Entonces, es como el futbolista que a riesgo o un deportista que a riesgo de sufrir una lesión más grave, Mm, lo infiltran para que pueda jugar el partido, porque es una pieza importante, ¿verdad? O sea, mm, perder ese partido le puede costar millones al equipo. mm. Y en la música pasa lo mismo, o sea, que se cancele un concierto o una gira es perder mucho dinero, muchísimo, muchísimo dinero. Pero a partir de la década de los noventas, creo que ahí hay un parteaguas en cuanto a eso. A partir de ahí, ves que es más usual, más habitual que las giras se cancelen por esa misma situación, ¿verdad? Y eso lleva a que la disquera pierda dinero, a que el manager pierda dinero, especialmente el manager, que es uno que gana una buena tajada de todo esto, y el grupo pierda dinero. Y al perder dinero, al no hacer una gira, provoca molestia en los fans, no compran discos, es una bola de nieve, ¿verdad? Mm, Entonces, mm, al final, la industria lo que dice es, tengo que tener a este jugador en la titular siempre, haciendo la analogía, porque si pierdo este partido, y no avanzo en el mundial, me voy a quedar sin ese dinero. Entonces, la industria también es muy responsable, muy, muy, casi que a veces hasta
proveedor de todo esto con tal de mantener al músico activo. Eh, Sí, yo diría que justamente en ese comentario que hace Paul, que está muy acertado, tal vez ahora, como vemos ya no tanto, obviamente las giras de ahora también se planifican que sean más cortas por lo mismo, porque ya muchos tienen familia y todo lo más, pero en algún punto, o sea, se han dicho tantas cosas de la industria que los mismos managers para poder tener control, sobre todo, digamos, sí, un artista que viene, ¿verdad? En ese momento como llegando a la fama. Creo que hay ejemplos también a niveles de toda la música. Creo que Demi Lovato por ahí es otro que podemos comentar, en que esa pobre, la verdad, por el consumo de sustancias y muchas cosas también le ha ido feo. Entonces, otro para tener por ahí presente. Y escuchaba al mismo Musein que comentaba que decía que los mismos managers están buscando la forma de como mantenerlos cautivos, de tener su parte creativa como controlada, en que inclusive no me hagan muchos problemas en la parte tal vez de letras, de qué comentar, en verdad, porque ya también al ser una figura pública y comentar ciertas cosas se pueden vender muchos temas, entonces también eso es otra cosa a tener en consideración ahí. Pero era una forma también, ¿verdad? De silenciarlos, de tenerlos como en su control, de decir, bueno, no importa, eso yo le doy esto y esto y esto, y yo sé qué es lo que le gusta, entonces está como en su zona de confort y no me genera problemas. Me genera ya que lo tengo listo para que me produzca el material y es como lo hace, el asegurarse de que viene ese contrato con esos discos que eran posteriores. Tal vez ahora ya la misma forma de la industria musical, como ya ni siquiera se escuchan los discos de manera completa, pues eso es un poco diferente, ¿verdad? Pero en ese momento, como todos los contratos eran por discos, yo creo que también mucho de eso tenía mucho que ver con el tener el control para tenerlos como para a largo plazo, para poder decir, ¿verdad? No se me van a ir de una u otra manera por alguna arista que yo no tenga como mi confianza. Entonces, es lo feo, pero y solamente tal vez ellos que han vivido eso podrán como comentar, porque yo creo que ya a ese nivel de lo que es Aerosmith, de Megadeth, de los nombres grandes, pues sí, no es cualquiera tampoco que pueda llegar y decirle que se gana su confianza, porque también no es en tan todo el mundo al inicio, cuando sobre todo vienen en lo que es el ascenso de su carrera, que están confiando. Son personas tal vez, ¿verdad? Con inexperiencia, con muchas cosas, y ahí es donde, ¿verdad? Sacan el colmillo, ¿verdad? La experiencia de los managers, que a veces manejan muchas bandas ya reconocidas, entonces a veces ya sé por dónde llevarlo. Ya tengo como el patrón, ya tengo la experiencia de cómo pues, de hacer que las cosas sean un poco más sencillas. Wow, Mira, dentro de las cosas perdón. que alcancé a leer, quisiera leer esto porque me pareció muy acertado, ¿verdad? Que voy a leer aquí textualmente que dice que la propia dinámica del negocio fomenta esa tendencia al colapso y que no es necesario que se droguen para o se alcoholicen para llegar al colapso, ¿verdad? Hablando de esas giras gigantescas, claro, kilométricas, agotadoras, ¿verdad? agotamiento físico, claro. Sí, Claro, y físico, mental, de ensayos, de presentaciones, de que todo esté bien, de que si algo sale mal, de que todo ese montón de cosas, ¿no? Dice que esa mezcla de agotamiento y síndrome de Estocolmo, cuyos resultados pueden ser letales. En los trabajos creativos, el paso de la explotación a la autoexplotación es casi inmediato. Vea qué grave lo que dice esto, ¿verdad? Porque el músico llega a un momento en el que quiere, quiere cumplirle al público, a la disquera y a todos, que se exige tanto que termina colapsando, ¿verdad? termina siendo como un patrón eso, ¿verdad? Y bueno, ahora que hablábamos, ¿verdad? De cómo hay varios músicos que han superado las adicciones. Ahora, bueno, mencionábamos, ¿verdad? A Steven Tyler, mencionamos también a Eric Clapton, entre Alice Cooper, entre tantos que estuvimos hablando, ¿verdad? Ellos son artistas que dan ejemplo de fe de esto y de que uno puede recuperarse, ¿verdad? Como artista. Sin embargo, a mí me gustaría saber de ustedes dos qué piensan que podemos aprender de ellos y de su capacidad para renacer de las cenizas, así como el fénix. ¿Qué creen Como la de ustedes? Fénix. Ujú. Andrés. Al agua. Adiós Bueno, al primero agua. que nada, diría que con el paso del tiempo y amigos y muchas cosas que también veo a nivel personal, exparejas y todo, es algo que si es un patrón a nivel de familia, porque muchas veces, ¿verdad? El tener una familia funcional, como venimos comentando, es bastante complicado. A veces no tener un padre presente que le da a usted un poco de disciplina en muchas cosas. He visto a mis amigos que tal vez por ahí fallan, ¿verdad? En muchas cosas, entonces eso siempre a mi casa ha sido como
de lo que me ha ayudado por lo menos a no a ser perfecto, pero así como mantenerme eso y creo que ellos son a veces un gran ejemplo de esa parte de que la rebeldía no tiene que llegar a tanto nivel. Y segundo, creo que comentaría que indiferentemente de la edad que yo tenga, estoy a una mala decisión de quedar de igual manera o peor que ellos. Entonces, yo diría que, de verdad, lo mejor sería como experimentar por cabeza ajena y no vivir yo las mismas consecuencias. Para eso leo las biografías, me encanta estar escuchando como los podcasts, las entrevistas de esas personas, como para escuchar lo que está sucediendo, conocer su historia y no repetir yo ese mismo patrón, no hacer ese mismo comportamiento porque siempre decimos, la idea no es ser uno más de la bola, sino pensar por nosotros mismos, que esa es la idea con esos conversatorios, ¿verdad? De hablar y decir, bueno, hablemos de ese tema y tratemos de no caer en esos tabúes, en esos detalles que a veces, por muchas circunstancias, a veces a la gente les da miedo o no saben a quién escuchar. Entonces yo diría que esos son como mis aportes por ahí para comenzar en cuanto a ese detalle de cosas para aprender. Yo creo que el músico en la actualidad lo que tiene que hacer es, siguiendo el ejemplo de estos grandes que se salvaron, es no firmar estos contratos abusivos, porque durante muchos años la industria de la música, con tal este grupo de pertenecer a alguien, ¿verdad? De poder disparar su carrera y convertirse en, aceptaba esas condiciones abusivas de los, de la industria, ¿no? Ujú. Este, entonces yo creo que eso es una enseñanza importante que le deje especialmente al artista. No haga contratos que le parezcan abusivos, donde usted no tenga tiempo para su esparcimiento mental, donde no tenga tiempo para su familia, donde no tenga tiempo para poder respirar entre un disco y otro, para poder crear un disco de la misma calidad. Es más, vos ves que con el paso de los años, la tendencia de un disco por año desapareció. Claro. La tendencia actual es un disco cada 2, cada 3, cada 4 años y ahora hasta más. Los grupos más grandes ahora se dan el lujo de hacer uno cada 5, cada 6 años, Mm, ¿verdad? Pero es este tipo de cosas en aquellas épocas, hablemos de los 60, los 70, los 80 y todavía de los 90, donde, donde antes, al no tener acceso a poder grabar un disco por tu cuenta, que ahora sí, pues que ahora sí sucede, ¿verdad? Que puedes tener un estudio en la casa, puedes montar un estudio en tu casa, puedes hacer un montón de cosas y sacar un disco y hacerlo de manera independiente. Molotov lo hizo, mm, mm, por poner un ejemplo. ¿Dónde mm, vendía los discos Molotov? En sus conciertos. Ujú. ¿Cuántos claro. discos vendía? Vendía miles de discos, ¿verdad? Molotov fue una banda que nunca se dejó engatusar o nunca se le vendió a una disquera que pudiera abusar de ellos. Entonces, todos estos músicos, pregunte usted si Steven Tyler o Eric Clapton o Elton John van a firmar un contrato con una oficina de management que le dice que tiene que hacer 200 conciertos al año. Eso ya no sucede. Sí, Y jamás. eso jamás. Entonces, ellos aprendieron de esa experiencia y ya no hacen eso. Pero también nos deja la enseñanza de que sí se puede. Claro. Bueno, no, perfecto. Y bueno, en general, amigos, esta conversación nos ha llevado por un camino bastante emocional, oscuro, pero necesario. Y hemos visto entonces cómo las drogas y el alcohol no solo moldean la música rock, sino que también han destrozado vidas. Sin embargo, también, como hemos mencionado, hemos hablado de temas de redención, de músicos que lograron superar sus demonios y también seguir adelante. Quiero agradecerle muy especialmente a nuestros invitados Paul Vega y Andrés Brenes por sus valiosas reflexiones y por ayudarnos a comprender mejor este aspecto tan complejo de la música rock. Y a nuestra increíble audiencia, pues muchas gracias por acompañarnos, a Natalie y a un servidor en este episodio. Sabemos que ese es un tema difícil, pero creemos que es importante hablar de él. Y si les gustó este episodio, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderte de ningún episodio. Nos encantaría escuchar de ustedes. Aquí en los comentarios nos pueden poner qué piensan sobre la relación entre el rock, las drogas y el alcohol, qué artistas creen que han sido más afectados por esto. Déjenos sus comentarios y recuerden que el rock no solo se trata de la música, de la música, sino también de la vida que la crean. Hasta la próxima y cuídense mucho y sigamos, por supuesto,
por los caminos del rock.